esta canción la hicimos a petición de un amigo que estuvo en coma y al salir de coma fuimos a tocar para él a su casa. Lo sacaron en silla de ruedas, con la cabeza abajo, con poca conexión visual. Cuando empezamos a tocar las primeras notas de esta canción fue mágico ver cómo él se enderezaba, subió el brazo y dijo Led Zeppelin, rock and roll. Fue un momento increíble que nos motivó mucho a continuar y está aquí con nosotros hoy Joaquín Chumaceiro, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí hoy y te quiero dar una gracias especial a Antonio, Fernando y Eden por organizar esto y los últimos meses venir a tocar por mí a mi casa. Ha sido muy bueno y incluyendo darme inspiración para motivarme y darme aún más motivación para tocar la guitarra otra vez. ¡Bravo! ¡Bravo! Una sorpresa para todos nosotros, ya que teníamos pautado que eran los padres los que iban a decir unas palabras acompañando aquí a Joaco, y Joaco los dejó sentados allí. Pues efectivamente, Joaco fue la primera persona a quien nosotros nos presentamos. Fuimos a su casa, estaba su padre Roberto, estaba su madre Elisa, estaba Joaquín y estaba también rodeado de personas maravillosas que lo han acompañado en todo este momento de su rehabilitación. Es una fortuna también para nosotros poder conocer esas otras partes del equipo terapéutico con quienes han estado trabajando durante todos estos meses, especialmente la Fundación Dacer, la Ruber desde el inicio y, bueno, tantas personas que han estado con Joaquín. Gracias por estar presentes esta noche. El trabajo con Joaco ha sido de forma experimental. La idea fue que nosotros quisimos traer música para su casa, sabiendo que él había sido guitarrista y había tenido esta pasión. Entonces el objetivo médico era activar ese sistema límbico. El sistema límbico es como si fuera el corazón del cerebro. Se encuentra debajo de la corteza cerebral e encima del tallo. Y cuando activamos el sistema límbico es como si llenáramos a todo el cerebro de fuego, de vida, ya que todas las conexiones hacia arriba, que es la corteza, toda el área voluntaria, pensante, y también toda la parte del área involuntaria o automática, que es el tallo cerebral. Entonces, ese fue nuestro primer objetivo, activar ese sistema límbico, eligiendo cada una de las canciones que sabíamos que a Joaco lo iban a estimular. Pero resulta que eso se nos quedó corto. Yo creo que en la segunda sesión dijimos, ya, sistema límbico activado, ahorita ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces dijimos, bueno, ya que este es guitarrista desde los 12 años, ¿por qué no apelamos a la memoria muscular y a las neuronas espejo? Dijimos, bueno, vamos a ver si ponemos a Joaco enfrente de Fernando, ambos con sus guitarras, cómo se empezaría a mover su brazo izquierdo paralizado. Efectivamente, la primera vez que se ponen de frente e intenta pues moverlo, tenía que utilizar su mano derecha para mover el traste. Y nosotros esperamos que ya la siguiente sesión iba a seguir moviéndola con la mano derecha. Y no fue así. Ya la siguiente sesión iba moviendo él poco a poco con el trabajo con todos estos otros equipos y todo este sistema límbico activado, y el mirar, el tener a Fernando de frente con la guitarra hacía que estas neuronas espejo, que se mueven por imitación motora y por empatía, activaran todas estas células con la memoria muscular que tenía. Y así fue progresivamente, cuando ya en el último grabación que tuvimos, Joaco nos empieza a sacar ya no su guitarra eléctrica, su guitarra acústica, yo no sé cuántas otras tenía ya, que tenía ahí en el trastero, así que a ver qué nos sacas la próxima vez.
lo que más hemos podido evidenciar es lo que tantos estudios han demostrado, y es que el factor común para el éxito y la curación de diversas terapias es el vínculo terapéutico, es la relación humana. Así que gracias, Huacos, por permitirnos estar a tu lado, por permitirnos ser tus amigos y por estar presente esta noche.